Equipo, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. El objetivo del día de hoy con este video es que revisemos juntos el plan local de contingencias, poderlo divulgar. Seguimos aquí innovando, o bueno, innovando no, pero haciendo uso de la tecnología y tal vez innovando sí en la forma en la que hacemos la divulgación y la que nos seguimos comunicando, utilizando los diferentes medios tecnológicos y en esta oportunidad consideré que colgar este video en YouTube podía ser una opción para que divulguemos y revisemos, como les decía, juntos el documento. Es un documento muy extenso. Como pueden ver en la esquina inferior izquierda, es un documento de 255 hojas. Así que hay que verle las bondades. Este video lo pueden ver por partes. De verdad que es un documento muy extenso. Voy a tratar de detenerme en hacer como énfasis en los apartes del documento muy importantes, como más importantes, perdón, pero me gustaría que estas reuniones se dieran pues de forma presencial para que fuera un poco más interactivo y esto lo hacemos periódicamente. Estoy seguro que ya hay varias personas que deben ser unas 5, 7, incluso 8 veces que han visto este documento, personas que llevan mucho tiempo en la estación y que las personas nuevas también lo conozcan y queden igualmente capacitadas. Entonces estamos hablando del Plan Local de Contingencias. Es un documento muy importante en la estación. Ya vamos a ver en detalle el alcance, el objetivo del documento. Y les voy a recomendar porque junto con el video les voy a enviar un link, un formulario de Google Forms con las preguntas porque pues la idea es que evaluemos pues los conocimientos y evaluemos qué tan efectiva fue esta divulgación por este medio. También voy a dejar unos campos abiertos para que ustedes me formulen las preguntas y con base en esas preguntas que tengan vayan anotándolas ahí también, si quieren en una libretica o en su celular, en un papelito, y cuando respondan la encuesta o más bien la evaluación de la capacitación o divulgación, me las escriben, de forma que cuando yo revise sus respuestas, pues podemos hacer un feedback y revisar como los aspectos donde ustedes tienen dudas. Este es un documento que requiere una actualización periódica, lo actualizamos este mes y vamos a ir entonces entrando porque no hay tiempo que perder. Iniciamos obviamente con la tabla de contenido. Hay apartes, como les decía, que vamos a pasar, eh, no vamos a entrar tanto en el detalle. El contenido básicamente es una introducción, la localización y descripción del proyecto es como el sitio de trabajo, que en este caso es La Juana. Hay una ubicación geográfica, un área de influencia. ¿Por qué el área de influencia lo vamos a ver ahorita? Es porque obviamente la estación puede operar en un sector residencial, comercial, como es nuestro caso. Y el área de influencia, pues es el área que se puede ver afectada por nuestra operación en el día a día. Tenemos también un plan estratégico, filosofía, objetivos, alcance, marco jurídico, análisis de riesgo. Análisis de riesgo también lo vamos, tanto el análisis de riesgo, la metodología y los riesgos identificados los vamos a ver algunos porque pues ahí son 80 hojas, entonces pues la idea no es hacer un curso en línea para certificarlo, sino que ustedes como en general conozcan de qué se trata el análisis de riesgo, cuál es la metodología, cuáles riesgos se identificaron. El capítulo 5 tiene que ver con la planeación de la atención de la emergencia, cómo se conforma o quiénes conforman el comité operativo, la estructura, también el equipo de respuesta del plan local de contingencias. Todo el capítulo 5 es como la parte de identificar las autoridades, el mismo documento, cómo se evalúa y se hace seguimiento del mismo. Pero el capítulo 3 si no, en el capítulo 3 sí nos vamos a detener, ahí quiero que sea el foco como de la divulgación, porque el plan operativo, el 5.3 es el capítulo del documento que nos dice cómo vamos a operar o cómo vamos a ejecutar todo
este plan cuando se presente una emergencia. ¿Listos? Entonces ahí el plan operativo está compuesto por las actividades y los controles. Este documento va muy relacionado con derrames y fugas. Bueno, vamos en la divulgación de otro documento que es el Plan Local de Emergencias. Este es el Plan Local de Contingencias. Vamos a ver también una parte muy importante de gas, eh, para que quede cubierto todo, digamos, los riesgos más grandes que tiene la operación. También vamos a revisar en este capítulo 3 las medidas de prevención y reducción para evitar derrames, programa de seguridad para el cargue y descargue, y para eso vamos a ver el procedimiento de cargue de combustible, descargue de combustible, almacenamiento de combustible, los sistemas de alerta y monitoreo a la operación. Un tema de fichas técnicas, de fichas de atención a emergencias, capacidad de contención de derrames y respuesta de la empresa, ahí también vamos a hacer un doble clic. Muchachos, es mucha información, a mí por eso yo sí le veo una ventaja, como les decía en la introducción, veo una ventaja grande de que nosotros, pues ustedes puedan devolver el video, de pronto si tienen alguna duda, también no solamente está el video, sino que está el documento impreso en la oficina. Si alguno de ustedes quisiera o tuviera dudas, o quisiera estudiar el plan, bienvenidos, lo pueden solicitar y lo revisamos, las dudas que tengan. Estamos totalmente abiertos, ojalá de verdad alguien salgan dudas y ustedes quieran, ojalá algunos revisar el plan impreso y verlo en detalle. Bueno, aquí bueno están toda la tabla de contenidos y vamos a entrar entonces con la primera parte que tiene que ver con la introducción. Vamos a leerla. Dice, este documento se propone el plan de contingencias para las actividades relacionadas con el descarga, almacenamiento, distribución de combustible y despacho para las cuales poseen un importante componente de riesgo que debe ser previsto y controlado a tiempo al fin de evitar la ocurrencia de derrames de gran magnitud. El plan de contingencia se basa en lo estipulado en el decreto 321 de 1999. Entonces, siguiendo con lo que mencionaba hace un rato, realmente está muy enfocado en líquidos, ¿sí? Pues básicamente en una frase voy a tratar de resumir este documento de 255 hojas. ¿Qué debemos hacer en el caso de que se presente una fuga? Identifiquemos una fuga, o en el caso en el que se presente un derrame de combustible, por ejemplo, en un descargue, ¿sí? O una fuga en la operación normal. Dice, el plan estratégico se encontrará el objetivo y filosofía de alcance del plan. Eso lo vamos a revisar ahorita. Dentro del plan operativo se muestran los planes de acción. También los vamos a mostrar en detalle. Realmente esta parte de los planes de acción es fundamental y de respuesta a emergencias que se puedan aplicar en el momento de presentarse una contingencia. Eh, Incorpora medidas de planeación y preparación para escenarios relacionados con derrame de hidrocarburos y derivados, así como escenarios potenciales a partir de riesgos asociados a derrames o fugas en las estaciones de servicio. Entonces, muchachos, esta es la herramienta que ha dispuesto Sergas para que todos y cada uno de los empleados como pueden ver, eso hace parte del día a día y pues la verdad es que un evento de esto se puede presentar en cualquier momento. Entonces, el objetivo realmente de esto es que ustedes estén preparados y conozcan los procedimientos para que puedan atender una emergencia en el caso de un derrame. Bueno, no vamos a leer obviamente todo el documento. Aquí, pues obviamente las etapas, el alcance del plan, de lo que está contenido en el plan. Entonces, inicialmente hay una etapa de planeación, obviamente antes de que se presente la emergencia, y es toda la parte de identificación de riesgos y el documento como tal. Contempla también cómo se va a dar respuesta, que esto es lo que les digo es lo más importante, y una última fase es después de que se presente la emergencia, cómo se realiza la recuperación, porque obviamente si el derrame supera, como vamos a ver, unos niveles que se miden en galones,
pues habrá que hacer una recuperación después. Localización y descripción del proyecto no me voy a detener, es la ubicación, las coordenadas, la dirección, coordenadas geográficas. Obviamente esto es una ficha técnica con todos los datos de la estación, teléfonos, organización TERPLS La Juana, el representante legal. Eh, Obviamente hay unos documentos legales que hay que adjuntar porque esto se presenta a la Secretaría de Ambiente y ellos lo aprueban. Em, Aquí avanzando, entonces ya empezamos en materia con los procesos del EDS. Tenemos el ingreso y salida de vehículos y abastecimiento, apertura del manhole. Aquí estamos hablando, digamos, el proceso se llama recibo de producto combustibles. Entonces, no voy a leer el detalle, básicamente así como las actividades ingreso y salida de vehículos, apertura del manhole, llenado de tanques de almacenamiento, medición inicial y final. También menciona la gestión de inventarios que tiene que ver con el almacenamiento de combustible en tanques y líneas de conducción, medición en los tanques, tanto manual como por la BIDER, suministro de combustible, venta de combustibles en isla, que digamos es también con el que todos están más familiarizados. Tenemos unas actividades también en un proceso de mantenimiento, que es por ejemplo el lavado de trampa de grasas, cambio de elementos codos, pistolas, válvulas y filtros. Dentro de mantenimiento también tenemos la calibración de equipos, pues para asegurar que los equipos pues que no se encuentren descalibrados y en caso de que se encuentren descalibrados, pues eh, también pedir el mantenimiento para que vayan y la compañía, porque eso también es un tema legal, la compañía que nos presta ese servicio, que es una compañía certificada por esa labor, venga y haga pues la corrección para que las medidas se encuentren dentro de lo que establece la ley. Tenemos una limpieza de equipos, caja contenedora, equipos y bombas sumergibles, que es pues todo lo que es la bitácora, el lavado de islas, con todo lo que tiene que ver con el aseo, el lavado de tanques. Este lavado de tanques también aquí pues obviamente evita la acumulación de borras. Nosotros hicimos uno hace poco. Eh, Básicamente se succiona lo que está en el fondo del tanque, se deja decantar por unos días para que las borras, como las borras tienen una mayor densidad, pues el combustible queda arriba, las borras quedan abajo. El combustible que está en buenas condiciones se devuelve a los tanques, tal vez algunos conozcan esa actividad. Lavado, limpieza y mantenimiento físico de la estación, lavados de pisos y de la estación en general es lo que hacemos, como dice aquí, diariamente para mantener la estación en condiciones. No me voy a detener mucho en eso. Yo quiero es que ustedes vean que están descritos todos los procedimientos o todos los procesos más bien que nosotros hacemos. En servicios generales tenemos aplicación de lubricante en vehículo, también aplica para aditivos. Tenemos todos los procesos administrativos, operación administrativa, compras, facturas, pagos, atención al cliente en la oficina, los programas de fidelización, archivo, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo de oficina. Una parte importante que ustedes también han estado muy relacionados y hay una capacitación que muy seguramente vamos a tener que hacerla así como estamos haciendo esta, por este medio, por YouTube, publicando el video en YouTube, tiene que ver con el manejo de residuos peligrosos, que se conocen como RESPEL. Entonces, los que recuerdan ese almacenamiento, o perdón, ese procedimiento, pues vemos que inicia con una identificación del tipo de residuos, hay todo un flujo de residuos dentro de la estación desde que el cliente bota el papelito en la caneca hasta que recogemos la basura, la llevamos atrás, el día que pasa la basura la sacamos adelante, todo eso es almacenamiento y entrega de residuos peligrosos. Obviamente, tenemos residuos convencionales como el que estaba mencionando ahorita y los peligrosos que también tienen un manejo especial, ustedes lo conocen, tenemos una compañía que periódicamente llamamos cuando el almacenamiento está alcanzando ciertos niveles para que recoja esos residuos peligrosos porque así lo establece la ley. También obviamente están incluidas la distribución de GNB, que es básicamente la venta, el lubricentro, cambio de aceite. Este de lavadero, aunque este es un documento obviamente que lo actualizamos todos los años, pero es un documento que se diseñó en 2016 cuando todavía teníamos lavadero. Sin embargo, yo en las actualizaciones no he eliminado esa actividad porque es muy probable que volvamos a tener
lavado de vehículos. Entonces ahí está el secado, el tratado del agua, las trampas de grasas, otros servicios, ventas de lubricantes aditivos y alineación y montallantas. Aquí están, pues digamos los procesos, voy a ampliar un poquito esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Recepción de combustible, entonces se recibe el combustible, se almacena. eh, Aquí están las islas, en las islas ya, digamos, se puede generar también como tal una fuga o un derrame por el suministro de combustible en las islas. Tenemos aquí la gestión administrativa, tenemos el mantenimiento, todo lo que estamos viendo es como un flujograma un poquito más gráfico de lo que estábamos leyendo ahorita. Entonces mire lo que dice acá, no obstante, con el fin de responder de manera oportuna, eficaz y eficiente a cualquier emergencia que se pueda poner en peligro la integridad física, funcional y estructural de la comunidad, del ambiente y la comunidad eh, física, funcional y estructural de la comunidad, del ambiente y la continuidad del negocio. A continuación se ilustra un organigrama operativo del presente plan. Cabe resaltar que la responsabilidad del marco de acción de cada una de las partes serán detalladas en el apartado correspondiente. Entonces, ¿quiénes están acá? Está el jefe nacional de la emergencia, ¿sí? Que eso es un tema ya normativo y que está definido desde el gobierno nacional hasta el gobierno distrital, unos organismos de apoyo mutuo, un jefe regional de contingencia, que en este caso es Juan Carlos de la Parra, el coordinador SAC, que ve los temas de medio ambiente y de seguridad industrial y salud ocupacional, muchos lo conocen. El coordinador de la emergencia en sitio, pues estoy yo. El comandante operativo es Carlos, el supervisor del sistema de seguridad y salud en el trabajo es Camila. Y aquí tenemos el líder de la emergencia que es Yolanda y pues ustedes los promotores que también en su momento deben liderar la emergencia. Cobertura área geográfica, otra vez un poquito lo que estamos viendo ahorita, no me voy a detener ahí, todos sabemos dónde está la estación, esto es obviamente un tema legal, entonces hay que ubicar la estación aquí, esa es una foto satelital de Google Maps, decimos básicamente quiénes son nuestros vecinos, quiénes están alrededor, hacemos una descripción de todos eh, los negocios, todo lo que hay alrededor. Talleres Cristancho por acá, no me había dado cuenta, mire. Bueno, entonces eso es lo que hay como 200 metros a la redonda de la estación de servicio y hay que identificarlo porque pues obviamente eso puede tener un impacto en la comunidad como leíamos todo lo que nosotros hacemos. Plan estratégico. Entonces dice, para organización Terpel es de vital importancia garantizar la integridad física, estructural y funcional de la comunidad, del ambiente y la continuidad del negocio ante cualquier emergencia por fuga o derrame de hidrocarburos y sus derivados. Por ello, la organización define su capacidad de respuesta mediante el diseño, implementación y operación de estrategias de atención y control de eventos con el fin de garantizar. Esto es fundamental. Miren, todo lo que estamos haciendo acá define nuestra capacidad de respuesta mediante el diseño, implementación y operación de estrategias de atención y control de eventos con el fin de generar la mínima afectación a terceros. ¿A quiénes? A los terceros que acabamos de definir, todos los negocios, todos los vecinos y obviamente al medio ambiente. Comunidad y medio ambiente, como decía ahí, ¿cuáles son los objetivos entonces del plan operativo? Esto ya es un poquito más específico, diseñar la estructura organizacional competente y ágil para la atención oportuna, eficaz y eficiente de cualquier eventualidad o emergencia que por el derrame o fuga de hidrocarburos y sus derivados se puedan presentar en la S La Juana y que represente un peligro para la comunidad, el ambiente y la continuidad del negocio. Entonces, pregunta aquí, entonces, ¿quién está descargando? Yolanda, estoy yo, está Carlos. No, descargando están ustedes, por eso es muy importante que obviamente muchas de las cosas, y lo vamos a ver ahorita en el plan operativo, en el 5 cuando estemos viendo el procedimiento de descarga de combustible, que en términos de derrame por el volumen y por la cantidad de galones por segundo que están saliendo, pues digamos que es la actividad que mayor riesgo tiene, por eso también lo vamos a ver ahorita en la identificación de riesgos. Pero aquí el punto es que pues obviamente
tenemos un marco conceptual de cómo deberíamos operar, muchachos, cómo deberíamos operar. Este es un tema que nosotros en las escuelas de Terpel, por ejemplo, el programa ES Confiable, pues antes de todo que se presentara todo este tema de la emergencia sanitaria por el COVID, todos ustedes creo que fueron a ES Confiable, allá hacen una simulación de cómo se atiende un derrame. Es un poco más gráfico y didáctico que lo que estamos haciendo hoy, que es un documento. Obviamente la divulgación, ustedes tienen que saber que hay un plan en la estación digamos que define, como lo hemos visto, y determina, como dice acá, los objetivos específicos, el mecanismo de prevención, control, reducción y mitigación de los riesgos identificados sobre personas, comunidad, ambiente, bienes mediante la gestión preventiva, reactiva y correctiva de las emergencias. Pero esto va muy de la mano con eso que les decía, o sea, la parte práctica ya se hizo en ES Confiable. Allá es buenísimo el programa, lo hacen, simulan un derrame y sacan los elementos de contención. Esta es la parte teórica, lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, la ley también nos insta a que nosotros hagamos estas divulgaciones de estos documentos y que ustedes sepan que existe. Dice el alcance del el presente plan de contingencia contra el derrame o fuga de hidrocarburos y sus derivados es de carácter local. Por lo tanto, todos los procedimientos y controles descritos a continuación, obviamente el alcance es para la estación La Juana, ¿sí? Nosotros podemos tener coordinación para el plan de contingencia con otros planes de contingencia de los vecinos. Por ejemplo, las torres tienen un plan de contingencia y lo que nosotros podemos hacer es una coordinación y un apoyo en el caso de que ellos tengan una emergencia, pero este plan como tal aplicado única y exclusivamente para ese La Juana. Bueno, ya llevamos 21 minutos y voy en la hoja 20, me estoy demorando un minuto por hoja, entonces aquí voy a acelerar un poquito porque pues no quiero que el video dure 4 horas. Está todo el marco jurídico que no lo vamos a revisar en detalle. Esto, si alguno tiene alguna duda, le gustan las leyes y los decretos, pide la carpeta y lo revisamos juntos. Si tienen dudas, la normatividad pues es amplia. Las normas técnicas colombianas, normas técnicas internacionales, análisis de riesgo. Bueno, es que el tema aquí es que todo es importante, pero creo que más que leer esto, en la parte gráfica, esto se los he explicado muchas veces. Yo sé que por eso les decía que hay personas que han tenido esta capacitación muchas veces. Em, Básicamente los riesgos, hay muchas metodologías para identificar riesgos, pero los riesgos básicamente se miden de dos formas. Es la probabilidad o frecuencia, ¿sí? Que en este caso lo llaman así, probabilidad de valoración de la probabilidad o frecuencia del riesgo. Y otro tema también es la valoración de la vulnerabilidad. Entonces, es una combinación de los dos. Uno es o sea, cuando uno hace una identificación de todos los riesgos ambientales que tiene la Juana o una estación de servicio, pues las categorías de esa probabilidad puede ser que la probabilidad es muy alta o es totalmente improbable, ¿sí? Por ejemplo, un terremoto que tenga en la escala de Richter muy, muy alto, pues eso es probable, sí, eso es probable, pero no es una cosa que sea alta a menos de que uno viva en una zona pues con actividad sísmica muy muy alta. Es como para poner un ejemplo. Entonces, uno evalúa las amenazas, así como lo llama este plan, las amenazas, por probabilidad de frecuencia. Entonces, miren, aquí está una vez al mes, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 100 años y una vez cada 50 años. Esas es las valoraciones del 1 al 5, entendiendo que 5 es la probabilidad más alta de ocurrencia porque se puede presentar una vez al mes. Por el otro lado tenemos la valoración de la vulnerabilidad, entonces es una combinación de esa probabilidad que estábamos viendo ahorita con una tabla, aquí hay una metodología que mencionan, y es qué tan vulnerable soy. Entonces la vulnerabilidad se mide en términos de, ya les muestro por acá, entonces, el factor de vulnerabilidad puede ser operativo, pues, se puede medir también por víctimas y se puede medir por el daño ambiental, ¿sí? Entonces, esas son como, a ver si las dimensiones de la vulnerabilidad son esas. Entonces, en la operatividad,
Básicamente el factor de vulnerabilidad va asociado es con la gravedad, ¿cierto? Entonces en la operatividad tenemos insignificante, marginal, crítica, catastrófica. Entonces, por ejemplo, en términos de operatividad es que pues la estación que tenga que estar cerrada, que la suspensión de actividad sea por más de 15 días, estamos hablando de que la gravedad fue absolutamente catastrófica. Muchachos, yo les pido que, como les decía, hay una ventaja, llevamos 25 minutos, pero hay una ventaja y es que como este tema es tan largo, hay capítulos que ustedes pueden volver a ver. La idea es que las preguntas que van a salir obviamente en ese link, en ese formulario de Google que les voy a enviar con la evaluación de esta capacitación. Ustedes pueden devolverse en el video y revisar porque al final es lo que yo quiero que se cumpla el objetivo y que ustedes, yo no les voy a decir que se tienen que aprender de memoria pues los factores de vulnerabilidad, ni que se tienen que aprender de memoria ahorita esta tabla de probabilidad de alta, media, baja de cuántos años, no, para nada. Yo quiero es que ustedes entiendan la metodología y las preguntas van a ser muy sencillas, pero las preguntas van a ser obviamente relacionadas con estos temas donde me estoy deteniendo. Entonces, en el caso de víctimas, también tenemos la misma medición de gravedad, como lo veíamos acá, gravedad, pero aquí obviamente el valor 1 es que pues se presentó un evento pero no hubo lesiones o se presentaron lesiones sin incapacidad. Y el más grave, catastrófico, y que Dios quiere nunca se presente una cosa de estas, es que tengamos una muerte o una incapacidad total o permanente, que eso se evaluaría con nivel 4. Entonces, eso en el caso de víctimas, de lo que tiene que ver con las personas. En el caso del daño ambiental, tenemos pues la misma gravedad, pero por ejemplo la 1, impacto de baja intensidad, extensión puntual, fugaz, de efecto secundario, recuperable de manera inmediata y reversible en el corto plazo. Aquí no está, pero esta es la 4 y la 4 tiene que ver con cuando es catastrófica, por ejemplo, un impacto de muy alta intensidad, muy extenso, permanente, de efecto directo, irrecuperable, irreversible. Entonces les pregunto yo, supongamos que hay una estación, no, o sea, podemos ser nosotros, supongamos que nosotros tenemos un afluente de agua cerca y entonces tuvimos un derrame de tal magnitud que eso llegó hasta ese afluente de agua, hasta ese río, esa quebrada, y entonces ya no se pudo contener y se contaminó todo el río. Eso es una cosa crítica, un impacto de alta densidad, extenso, temporal, de efecto directo, mitigable, reversible a largo plazo, reversible muy en el largo plazo. Por ejemplo, hablando de nuestro negocio, pero pues obviamente en un tema macro, Beatrice Petroleum en el Golfo de México tuvo un derrame de una plataforma petrolera y fue una cosa absurda. Eso sí fue catastrófico porque pues el medio ambiente tuvo un impacto gigantesco y el efecto casi que fue irreversible. Entonces, teniendo claro que tenemos eh, un factor de vulnerabilidad y una probabilidad, la combinación de esos dos criterios de evaluación es lo que me define la calificación del riesgo. Entonces, si se dan cuenta, el riesgo es la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia por la vulnerabilidad, la combinación, como les digo, de esos dos factores que estábamos viendo. Entonces, aquí sí voy a avanzar un poquito. Entonces, cuando nosotros ya tenemos identificados todo, digamos, tenemos hecho el análisis de vulnerabilidad y el de probabilidad, entonces los riesgos los podemos clasificar en bajo, moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. 4C es muy importante este apartado porque habla de los riesgos identificados. Entonces dice, el análisis de riesgos se realizó para tres factores, operativos, eventos naturales y sociales. A continuación se presentan los riesgos para la EDS. Esto es bien largo y solamente quiero mencionar. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Recuerdan que vimos los procesos? Los procesos, entonces uno de esos procesos se llamaba recibo de combustible, ingreso y salida de vehículos de abastecimiento a la EDS. Entonces, ¿qué pasa? Se identifican unos riesgos, factores de riesgos, inundación, nivel ceranóico tiene que ver con las tormentas eléctricas, granizada.
Hay una amenaza de riesgo, por ejemplo, cuando hay una inundación, obviamente la amenaza o riesgo es que ingrese gran volumen de agua y ustedes dicen, bueno, pero es que acaso la ES dónde está o qué, pero recuerden que esta metodología aplica para todas las estaciones, más de 2000 estaciones que tiene Terpel a nivel nacional y pues obviamente hay estaciones rurales, hay estaciones de carretera que puede que nosotros no, pero esas estaciones sí tienen un riesgo de inundación. Entonces, tenemos unas causas: aumento del nivel de caudal y arroyo, precipitaciones, impacto, interrupción. Es que me gustaría que viéramos recibo de combustibles, lluvia torrencial. ¿Por qué estamos? Ah, bueno, hay un tipo de riesgo. Por ejemplo, si se dan cuenta, inundación, el tema de los rayos durante una tormenta, la granizada, una lluvia torrencial, es que estamos aquí en los tipos de riesgos naturales. Esta tabla es muy grande porque cruza repite todos los procesos de la estación y lo cruza contra cada uno de los riesgos, ¿sí? Entonces aquí son naturales, pero aquí tenemos, por ejemplo, riesgos, es que esto es muy largo. A ver, otro tipo de riesgos. Ya vemos un ejemplo de naturales. Ya, entonces, listo. Entonces aquí ya pasamos, imagínense, los naturales eran esos, porque cruza esos riesgos que estábamos viendo con los tecnológicos y operativos. Entonces mire que aquí ya estamos hablando que la amenaza de riesgo no es inundación, sino que pasa si hay un volcamiento de vehículo. Entonces ustedes dicen, bueno, esto ya me aplica más a mí, ¿cierto? De pronto la inundación, pues digamos que nosotros, obviamente Bogotá está en una zona donde hay tormentas eléctricas, pero no es que sea pues el gran sitio, o sea, que sea un riesgo altísimo, no. Pero aquí sí estamos viendo eh, que un volcamiento de un vehículo sí puede ser algo que nos pueda afectar. Ahora, hay estaciones, como para ponerlos también en contexto, hay estaciones que pues el volcamiento del vehículo, por ejemplo, una estación que esté al lado de una autopista, que sea una estación, digamos, de muy grande, donde un vehículo pueda entrar a alta velocidad, pero pues digamos que la estación, la carrera séptima, tenemos un semáforo antes, los vehículos digamos que no pasan cierta, también ahora hay una restricción de velocidad, entonces para unas estaciones igual, cada estación hace su valoración y mire que aquí aparece lo que estábamos viendo. Entonces tenemos la amenaza, tenemos la vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan vulnerables somos? Acuérdense que la amenaza es la probabilidad, vulnerabilidad es qué tanto puede llegar a afectar ese evento. Y si vemos acá la multiplicación de las dos, 2 por 3 6, el riesgo es la multiplicación, es la combinación de tanto las amenazas como la vulnerabilidad, como lo llaman en este caso, porque es que hay muchas metodologías para medir esto. Entonces, mire, uno evalúa amenaza y vulnerabilidad tanto la vida de los trabajadores de ustedes o de todos, porque al final todos estamos ahí. También el normal desarrollo de las actividades en la estación de servicio, lo que se llama operación, lo que veíamos arriba que se llama operatividad. Y también tenemos otra que se llama medio ambiente. Entonces, si se dan cuenta, pues el alcance de esto, como lo veíamos también hace un rato, es completo. La vida de los que estamos ahí, el desarrollo normal de las actividades en la estación de servicio y el medio ambiente. Entonces, en cada una de esas se miden pues los riesgos. En este caso, la actividad es ingreso y salida de vehículos, en el recibo de combustible y empiezan a aparecer riesgos en los que sí me gustaría detenerme porque, pues imagínense, incendio de vehículos. Entonces ahí obviamente se puede presentar cuáles son las causas de ese incendio por una falla humana, ¿cierto? Por una falla mecánica, por ejemplo, una falla humana es que un señor de los que se hace en el kiosco está fumando mientras se toma el tinto y bota la colilla de cigarrillo. Tuvo bien el señor que se estaba tomando el tinto botar la colilla de cigarrillo en la rejilla perimetral y resulta que en ese momento la rejilla perimetral acabábamos de tener un derrame,
y no pudimos contener ese derrame, llegó hasta la rejilla perimetral, hay acumulación de combustible y se nos prende eso. Entonces, aquí la falla fue humana, ¿cierto? Porque el señor empezó a fumar, pero también la falla humana de que no hubo un promotor que le dijera al señor, señor, por favor, no fume dentro de la estación de servicio. O peor aún, una falla humana es que entre una persona en un vehículo fumando y esté al lado del surtidor y, bueno, lo que ustedes quieran ponerle ahí. Explote el vehículo, el aspecto ambiental, generación de material particulado. También se pueden presentar incendios por falla mecánica o riesgo químico. Eso tiene unas probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Tiene una vulnerabilidad, tiene un riesgo y pues estamos en una estación de servicios y por eso ustedes recibieron una capacitación de manejo de extintores y manejo de fuego para poder atender. Esto sigue siendo el tema de, acá continúa en la siguiente hoja el tema de incendio, generación de olores ofensivos, derrame de hidrocarburos. Entonces, esto es la cantidad de riesgos que hemos identificado. Entonces, ¿cómo se mide esto, muchachos? Entonces, vamos a ver aquí al final un resumen, porque nosotros también vemos, hay unos riesgos, por ejemplo, ya cuando empezamos a ver 9, ¿cierto? Cuando empezamos a ver 9 es que el riesgo es alto. ¿Y por qué el riesgo es alto? Porque tenemos una amenaza, una probabilidad de ocurrencia alta, pero también una vulnerabilidad alta. Entonces, concentrémonos en los riesgos altos. Bueno, la capacitación que sigue tiene también que ver con la matriz de riesgos, precisamente que va muy ligada con este tema. Entonces, básicamente los factores de riesgo que nosotros identificamos como alto pueden ser incendio, paralización de actividades, bueno, este es un tema de terrorismo, entonces aquí puede ser un riesgo alto, alteración del orden público puede ser alto y pues este es un riesgo, la alteración del orden público que sí hemos visto en Bogotá como se ha ido aumentando con las manifestaciones y digamos por ejemplo las estaciones de Terpel que quedan en el centro sí se han visto muy afectadas, por ejemplo, o en Chapinero, Javeriana, que está ahí al lado de la Distrital y de la Javeriana, cuando han tenido manifestaciones, eh, hemos tenido inconvenientes o ellos han reportado inconvenientes durante esas manifestaciones. Entonces, todos estos riesgos que nosotros vemos acá son cosas que se pueden presentar completamente. ¿Cuáles me gustaría detenerme así para pasar esto? Estamos aquí en... A ver, a ver. A ver, en el despacho de gas. Entonces, en el despacho de gas aquí tenemos, bueno, pero por terrorismo otra vez, me gustaría ver otra. Es que este es orden público. Entonces, por eso estamos viendo terrorismo, alteración, sabotaje, hurto, robos. Pero me gustaría ver uno que no fuera psicosocial. Terrorismo, no, terrorismo, no. Sabotaje, robo, hurto y robo, alteración del orden público. Por ejemplo, estos, vamos a ver esto así como para ver en este tipo de riesgos cuáles quedaron altos. Entonces, aquí tenemos un riesgo, asociado, por ejemplo, la inadecuada manipulación de aceite. La adecuada manipulación de aceite nos puede generar un derrame de hidrocarburos de aceite, puede contaminar el suelo. Venta de lubricantes y aditivos, utilización de elementos electrónicos, puede ser por una falla mecánica o eléctrica y eso puede generar un impacto, como lo hemos visto en nuestro procedimiento de residuos peligrosos, puede generar un problema ambiental grande si no controlamos esos residuos. También puede generar un incendio, una mala, un- una, un-
almacenamiento deficiente o en las condiciones, pues unas disposiciones mínimas que está, eso ya está normalizado. Si uno, por ejemplo, tiene unos barriles de combustible o lubricante que no estén metidos, por ejemplo, dentro de unas barreras contenedoras o que las canecas tengan fisuras. Todo eso puede generar derrames, fugas y pues tener un impacto como lo vemos aquí alto. Recuerden que el color me va mostrando, digamos, amarillo cuando el impacto es bajo, naranja cuando el impacto es medio y rojo o un naranja más encendido cuando el impacto es alto. Entonces, por otro lado, tenemos también, mm, bueno, yo creo que les quedó ya suficientemente claro la identificación de riesgos, eh, pero seguimos acá, ya vamos a pasar esa parte de los riesgos. A ver, dice por acá. Evaluación del riesgo. Entonces aquí es como, este era el resumen que yo quería que viéramos. Evaluación y análisis del riesgo. Entonces dicen los eventos naturales presentan un mayor riesgo sobre el medio ambiente en la actividad de entrada y salida de vehículos por la posible eventualidad de choque, que a su vez puede generar impacto sobre la matriz de suelo por derrame de hidrocarburos e incendio. ¿Sí? Sin embargo, dice que el impacto o el riesgo es moderado si son granizada o inundación. Por otro lado, los elementos de riesgo relacionados con actividades normales de la ES se identificó que el ítem incendio como la valoración de mayor riesgo, así como el riesgo moderado en las relaciones actividades relacionadas con venta de combustible, el resto de actividades de la ES evidencian un riesgo bajo. ¿Dónde hay riesgo alto? Dice la valoración de riesgos a nivel social presentó una valoración de riesgo alto para la salud de los trabajadores y las actividades de la ES en afección al personal, incendio, hurto y robos. En ambiente de incendio es un factor que se presentó en la valoración moderado alto. Por eso es que nosotros hacemos que es una estación de servicio, por eso hacemos, repito, las capacitaciones en control de fuego y manejo de incendio, manejo de extintores. Planeación de atención a la emergencia, bueno, estos son todos los comités en los que nosotros participamos. Por acá están por acá están las agencias o entes gubernamentales que participan en la atención de las emergencias. Bueno, llevamos 42 minutos y no hemos entrado todavía. Es que este documento tal vez es el documento más grande que tenemos. Entonces, ¿quiénes participan en el manejo de una emergencia? Pues obviamente participa la Cruz Roja, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos de la localidad, Alcaldía Mayor de Bogotá, Fuerzas Armadas, Ecopetrol, distritos especializados, Terpel, la alcaldía, bueno, dependiendo del nivel de daño que uno tenga, necesitaría ayuda hasta de Ecopetrol, pero pues no es nuestro caso. Entonces, a ver si entramos en materia aquí rápido de la atención de bueno, antes, durante y después de la emergencia, funciones del equipo, esquema de notificación de autoridades, hay unos niveles definidos. Este es el más importante y es que, a ver, cuando el evento es mayor y supera la capacidad de respuesta contemplada dentro del PLC, entonces, si el evento, digamos, está dentro del alcance, hablamos de la estación de servicio y todavía se mantiene local, entonces está en el riesgo más bajo, ¿cierto? Entonces un derrame pequeño lo pudimos controlar. Si ya estamos afectando a nuestros vecinos, ya estamos hablando de que tenemos un riesgo nivel 2, porque ya estamos afectando a los vecinos. Y cuando se encuentra dentro del PLC ya remoto, pues seguimos en un nivel 2. Sin embargo, cuando el evento ya supera el alcance dentro del PLC que está descrito y es remoto, ya pasamos a un nivel 3. En ese nivel 3 es donde necesitamos ayuda de todos esos entes que estaban arriba, porque ya no tenemos la capacidad de respuesta Entonces, por eso aquí dice que hay que hacer en cada uno de los niveles.
Entonces, mira, aquí ya en el nivel 3 es entonces, activación total e instantánea del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y eso aplica, por ejemplo, no sé, para una estación, dependiendo la ubicación, pero por ejemplo una planta de terpel. Una planta de terpel llega a tener una emergencia y por la cantidad de combustible que ellos almacenan, eso tendría que hacer un plan nacional y es donde aparecen todos esos entes. Bueno, aquí hay unos formatos, no nos vamos a detener en eso. Vámonos directamente al 5.3. Ya, llegamos al 5.3. Plan operativo, información de actividades impactantes y sus controles para evitar derrames. Entonces, realizado el análisis de los riesgos, que ahí nos detuvimos un buen tiempo, propios de la organización, se identifican los riesgos de mayor probabilidad de presencia en las estaciones de servicio de La Juana, se pueden afectar la salud, el medio ambiente y la continuidad del negocio, son derrame, fuga, vertimientos contaminados por hidrocarburos. Bueno, en su mayoría los derrames de hidrocarburos y sus derivados ocurren en el proceso de carga y descarga de los mismos debido al proceso de transferencia de producto a la no aplicación de normas de seguridad dentro de las instalaciones. No obstante, con el fin de evitar derrames en dichos procesos, en la S. La Juana se han establecido las siguientes normas estándar y empieza a mencionar pues todas las actividades y los controles que nosotros hemos definido para el manejo adecuado en cada uno de esos procesos. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces dice que medir los tanques para garantizar que tengan el cupo disponible para recibir el producto. Entonces, miren, aquí empiezan a aparecer una serie de cosas obvias, ¿cierto? Que uno podría decir, oiga, pero esto es una obviedad. Pero resulta que aquí tenemos personas que llevan 8 años trabajando en la estación y tenemos personas que llevan pocos meses. Entonces, pues no es una obviedad, porque si uno a la hora y los que descargan me van a entender perfectamente este punto, si nosotros no hacemos una medición de los tanques antes de recibir el producto, pues no. Entonces en el compartimento 1 vienen 3.000 galones de combustible, pero yo tengo 8.000 y quiero descargarle 3.000 a un tanque que tiene capacidad de 10.000 y que ya en este momento antes del descargue tiene 8.000 galones. Pues lo que va a pasar es que cuando vaya por los 2.000 se va a rebosar y vamos a tener un derrame de combustible. De pronto ese es un caso muy extremo, pero puede pasar, digamos, con un tanque de 5.000. Antes descargábamos, teníamos habilitado el tanque 5 de corriente y ese es un tanque de 5.000 galones que normalmente podría tener 2.000, 3.000 galones y meterle un compartimento de 3.000 galones por no medir antes, pues ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, medir producto, verificar el correcto acople de las mangueras con la boca de llenado, eso es fundamental. De nuevo, para los que descargan y los que algún día van a descargar, siempre hay que medir los tanques antes como lo veíamos ahorita y verificar el correcto acople de las mangueras en la boca de llenado. Después de la entrega, verificar que los compartimentos del tanque que estén vacíos antes de desconectar las mangueras. ¿Por qué? Porque pues si yo no hago esa validación y desconecto y hay combustible en las mangueras, pues también, aunque el derrame obviamente por mucho serán menos de 10, 5 galones, va a haber derrame. Mantener cerrada la boca de los tanques y ¿qué? Mantener cerrada las bocas de tanques. Sí. Drenar las mangueras hacia el tanque una vez se termine el llenado, bueno, lo que hablamos ahorita. La idea es antes de desconectarlas, drenarlas para evitar tener cualquier derrame ahí. Medidas de prevención y reducción para evitar derrames. En la ES se han identificado los escenarios críticos donde se pueden presentar los anteriores riesgos mencionados. En el despacho de producto a vehículos, en los tanques de almacenamiento, en las conexiones de tubería de combustible, en la descarga de producto, en el mantenimiento de accesorios y equipos, por rebozo incontrolado de la trampa de grasas, por lavado incontrolado de patios, por almacenamiento de residuos.
Nosotros el lavado de trampas lo hacemos también para que en el momento en que haya, no sé, una granizada, una lluvia que dure muchas horas, pues no se empiece a rebosar toda esa acumulación de grasas. Acuérdense que las trampas de grasas lo que hacen es decantar, eh, mandar hacia arriba y los lubricantes o los combustibles por una diferencia de densidad y drenar por debajo los tanques, las trampas de grasa, los tanques de las trampas de grasas mandan por debajo el agua por un proceso de decantación, simplemente por una diferencia de densidades. Por almacenamiento de residuos, aceite usado, agua hidrocarburada, residuos sólidos peligrosos. Bueno, entonces dicen que no obstante, identificados todos estos riesgos, entonces dice, no obstante, con el objeto de dar respuesta oportuna y eficaz ante cualquier emergencia que contemple alguno de los anteriores mencionados, a continuación se lista una serie de controles operativos con el fin de evitar una posible contaminación de cuerpos de agua y redes de alcantarillado público. Uso de barreras mecánicas, uso de barreras químicas, uso de barreras sorbentes, y ustedes los conocen porque ya los han usado, pues en derrames pequeños en isla. Entonces, ¿cuáles son las famosas barreras mecánicas? En caso de contaminación de cuerpos de agua con hidrocarburos y sus derivados, el Comité de Respuesta ante Derrame deberá disponer de un equipo mecánico físico en el cual se debe extender sobre y debajo del cuerpo de agua con el objeto de contener, confinar y cercar de petróleo derramado y realizar acciones inmediatas. Acciones de recuperación de dicho derrame. Este equipo físico-mecánico puede ser tipo valla o cortina. Bueno, eso ya es para un derrame de un nivel 2 o 3 tal vez. Barreras químicas. Otro sistema de contención a utilizar en caso de presentar contaminación de cuerpos de agua por la ocurrencia de cualquier emergencia que contemple un derrame vertido de hidrocarburos o derivados en el aire influencia de la ES La Juana en cuerpos de agua superficiales consiste en la aplicación de productos químicos llamados aglutinantes. Estos productos son líquidos orgánicos con un alto peso molecular que en comparación con el petróleo poseen una mayor tendencia a extensión de superficie disponible de agua. De esta manera confinan la mancha de petróleo y previenen su extensión. Y las barreras sorbentes. Asimismo, con el objeto de evitar el contacto en redes de alcantarillado o cuerpos de agua, se establece como procedimiento de la prevención interna el uso de barreras absorbentes en las instalaciones hacia la Juana. El mismo modo, este mecanismo de prevención y contención de derrame puede ser utilizado a la hora de proteger la orilla costera o playas. Programa de seguridad para el carga y descarga de almacenamiento. Procedimiento de carga de combustible. Pues a nosotros nos aplica sobre todo es el descargue, ¿cierto? Aquí, procedimiento para el descargue de combustible. Tranquilos muchachos, llevamos 52 minutos y vamos en la página 122 de 255, pero ya de aquí en adelante realmente aquí lo que estamos revisando son los controles que nosotros, siempre que una persona está en capacitación para el proceso de descarga y todos los que descargan, al final esto es un repaso de todo lo que ya están haciendo. Entonces dice, la mayoría de los derrames que ocurren durante el descargue de combustible hacia el tanque de los vehículos se debe a los desprendimientos de las mangueras de los surtidores y o dispensadores por desajuste entre la pistola y el tanque, cosas que vivimos en el día a día, por descuidos en la interrupción oportuna del flujo de combustible. Alias, se quedó la manguera y no funcionó el sensor y seguimos despachando producto. Bueno, por eso sería en isla. Es que aquí habla de los surtidores y de dispensadores, entonces por eso doy el ejemplo. Los derrames durante la distribución de combustible pueden evitarse y disminuirse combinando una buena organización y limpieza en las islas con un buen procedimiento de llenado de tanques de los vehículos. Sí, eso nos pasa, es que nos confiamos siempre del sensor de las pistolas para que se detenga, para que se salte, como le decimos coloquialmente, pero a veces no funciona y entonces ahí es cuando tenemos problemas con los clientes y tenemos el derrame en isla y nos toca, bueno, o aplicar el procedimiento ahí con el kit de derrame. Garantizar que la distancia entre el vehículo y el surtidor permite una conexión sin tensión entre la manguera y el tanque. Eso ya lo sabemos, es mejor decirle a un cliente, por favor, ubique bien el vehículo y no que esa pistola pueda quedar muy tensada la manguera y salirse. Asegurar que el motor del vehículo esté apagado para empezar la distribución de combustible. Asegurarse de que existe la señalización de no fumar y del tipo de combustible que se va a suministrar. Hacer respetar vehemente las normas de no fumar. Este vehemente, muchachos, es que, y esto sí vale la pena como mencionarlo,
Vehementemente es con autoridad, ¿sí? Realmente ustedes son la autoridad en su isla. Ustedes tienen toda la autoridad para decirle a una persona, por favor apague el celular, por favor no fume, por favor salga, si no quiere apagar el cigarrillo en ese momento, por favor salga de la estación de servicio. O sea, si hay una persona o un comportamiento que nos está poniendo en peligro a todos y a ustedes primeramente, que son ahí los que los están atendiendo, y a ellos mismos. Al final los estamos protegiendo a los mismos clientes de que cometan problemas, de que cometan eh, un acto inseguro que los pueda perjudicar a ellos mismos. Ustedes tienen toda la autoridad. En ese caso, si un cliente llega con un cigarrillo y no lo quiere apagar, yo sé, es un caso muy extraño, pero puede ocurrir. Ustedes le pueden decir incluso que abandone inmediatamente la estación de servicio. Garantizar que a ver, continuemos. Garantizar que la pistola del equipo de distribución esté dentro del tanque del vehículo cuando se inicia la distribución. Esto parece una obviedad, pero sobre todo cuando la gente es nueva pasa. Que no meten bien la manguera dentro de el vehículo y queda la pistola ahí mal puesta y, mejor dicho. Ubicar vehículos dentro del área protegida por las canaletas de contención. eh, Marcar exactamente la cantidad de combustible deseada por el usuario. Nosotros, este punto es como la de los tanques cuando vamos a descargar. Eh, si el tipo o el cliente que nos está pidiendo el combustible, él sabe cuánto tiene su tanque, ¿sí? Por un descuido nuestro nos pidió 20.000, pero nos pidió 10.000 y marcamos 100.000. Eh, Bueno, ese es un caso muy extremo, pero o lo podemos simplemente dejar abierto el tanque y el tipo venía por 10.000 o 20.000 pesos y tenía su tanque lleno. Eso puede generar un problema ahí de un pequeño derrame. Digo pequeño cuando es menos a 5 galones, ¿no? Porque este es un procedimiento de derrames que contempla hasta derrames de más de 55 galones, que ahí ya sería otro nivel. Supervisar en todo momento el llenado del tanque para tener tiempo de reaccionar y cerrar oportunamente el mecanismo de llenado de la manguera. Garantizar que no exista combustible fluyendo a través de la manguera cuando ésta se retira del tanque del vehículo. Colgar nuevamente la manguera y verificar que toda su longitud se encuentre sobre la isla. Si se presenta si se presentan derrames, seguir los procedimientos establecidos para las contingencias. Reportar inmediatamente al superintendente distribuidor mayorista cualquier derrame ocurrido durante la distribución de combustible que no haya sido controlado. Pues nosotros no vamos a andar llamando a Terpel, ¿cierto? Porque se nos derramaron 2 galones, pero sí, por ejemplo, un derrame que es continuo y que no nos habíamos dado cuenta, lo cual no debería ser porque tenemos muchos controles para eso, pues debe ser informado porque pues no fue controlado. No desactivar el seguro automático de la pistola. Frecuentemente se activa el seguro de la pistola con el fin de bueno, esto lo hablábamos ahorita, con el fin de llenar los tanques de los vehículos. Esta práctica debe prohibirse completamente. Sí, pues ¿quién va a desactivarlo? Nadie, pero a veces fallan. Pero pues aquí lo que nos están diciendo es no lo desactive. Procedimiento para el almacenamiento de combustible. Aquí no me voy a detener mucho. Tenemos unos alarmas y monitoreo temprano. Se supone que las estaciones de servicio, que como la nuestra, que tienen muchos dispositivos de control, pues porque ustedes ya se acostumbraron, por ejemplo, a que nosotros tenemos una vidrio, ¿cierto? Un equipo que mide el inventario en cada uno de los tanques automáticamente, pero hay muchísimas estaciones que no tienen vidrio, que únicamente operan con vara. Entonces, por eso nos sobra hacer la aclaración que pues el hecho de que nosotros trabajemos el recubrimiento de tanques que se hizo en enero del año pasado, ese recubrimiento de tanques lo que hace es un sistema de vacío y tiene una alarma que genera si los tanques tienen una fisura, por ejemplo. Eso es un sistema que le costó a Terpel muchísima plata, pero ese son el tipo de, digamos, de alarmas y sistemas de monitoreo con el que nosotros contamos, la VIDER, la alarma de sobrellenado, este que les digo de ese recubrimiento, no todos los tanques lo tienen. Ahora, al final lo que no quiero que ustedes piensen que nos podemos relajar, pues porque tenemos esos sistemas de alarma, pero sí es bueno que los conozcan también, es bueno que los conozcan porque Terpel le invierte a estos temas, ¿sí? Bueno, aquí hay un tema de alerta sobre las instalaciones de la EDS, está el tema de los pitos.
¿Qué pasa cuando pitan una sola vez, dos veces, tres veces? Alarma y las tres veces sabemos que hay que evacuar. Dos pitazos es que se activa la brigada. Entonces vamos a leer esa activación de la ARIS. Dice, labores de contención y preparación para afrontar la emergencia. Los informales abrirán las puertas dando una oportunidad para que la evacuación efectiva. Mientras tanto, los brigadistas deben alistar los equipos de primer auxilio como son botiquines y extintores. Bueno, hay emergencias que no dan ni para ponerse a buscar el pito. A veces, si es un conato de incendio, hemos aprendido que por eso tenemos extintores en isla y debemos ante cualquier conato de incendio inmediatamente activarlos como hemos aprendido. Bueno, ya llevamos una hora, tranquilos, aquí ya es muy rápido, vamos a ver aquí el programa de eventos de terrorismo, no lo vamos a ver, vamos a ver única y exclusivamente el que está relacionado con robos tampoco, orden público tampoco, alteración del orden público, esto de nivel cerámico son los rayos durante una tormenta, tampoco. Sismos, bueno, sismos sí lo podríamos ver, pero me interesa sobre todo el de derrame de combustible, prevención y manejo de residuos peligrosos. Aquí tampoco me voy a detener porque próximamente vamos a hacer hay todo un procedimiento, como les decía, y muchos ya lo conocen, lo estamos aplicando desde hace varios años ya. eh, el- el- Realmente eso se llama Plan Integral de Manejo de Residuos. Y ahí hay un capítulo especial de los residuos peligrosos. Entonces, dado que ya pasamos la hora de este video, pues no me voy a detener ahí porque si no ahí se nos van las 3 horas. Residuos peligrosos, residuos peligrosos. A ver, a ver. Bueno, este sí es tal vez el meollo del asunto. Vamos a repetir un poquito de lo que habíamos hablado. Por aquí dice plan operativo, entonces programa. Vamos a ver la ficha 7, programa de prevención y atención de derrames o fuga de combustibles. Entonces dice contexto. El derrame es un vertimiento o escape superficial involuntario y momentáneo de combustible que puede ser rápidamente detectado, mientras que la fuga corresponde a una pérdida de combustible no atribuible a procesos físico-químicos u operativos normales de difícil detección y que ocurren en periodos prolongados de tiempo. Entonces vamos a ponerle un nombre un poquito más como para que sea bajarle un poquito, aterrizarlo es, a ver, nosotros estamos revisando continuamente, ustedes lo saben en la bitácora ambiental, estamos revisando diariamente los equipos que no tengan fuga los equipos porque y que las cajas contenedoras no tengan fugas porque estas fugas son como menciona y son periodos prolongados de tiempo y por eso nosotros somos tan juiciosos, no solamente por un tema económico, sino que nosotros hacemos un análisis de las fluctuaciones. Para los que no saben qué es fluctuaciones, básicamente que sobrante o faltante de producto a diario hacemos ese análisis, porque una de las formas en las que uno identifica que hay, como dice ahí, una fuga por un periodo prolongado de tiempo es porque son pequeñas cantidades que se van perdiendo, pero no es nuestro caso. Pues de eso sí, sí, no a nivel personal, pero sí como equipo podemos decir que tenemos muy buenos resultados en ese tema de faltantes y de fluctuación, porque tenemos unos controles y unas metodologías que desde que yo llegué, para que ustedes se hagan una idea, cuando yo llegué hace 4 años y medio a La Juana tenía unas fluctuaciones yo le recibí, primero le recibí a Sergio y después le recibí a Maser y había fluctuaciones de 700, 800 galones mensuales, una cosa absurda. Esos eran los faltantes que había cuando yo recibí la estación. Ahora la estación tiene, si no es cero, son unos faltantes mínimos o en algunos casos, en algunos productos a veces podemos tener algunos sobrantes, imagínense. Entonces ahí sí, digamos que como equipo hemos hecho una muy buena labor y nosotros faltantes no tenemos. Entonces menciono esto, repito, porque esas fugas por periodos prolongados de tiempo siempre se van a ver reflejadas en el balance de tanques. Entonces por eso el balance de tanques es un documento en el que nosotros metemos con lo que amanecimos, lo que nos llegó, lo que se vendió
y al final lo que hacemos es hacer un cierre diario para ver cuánto combustible tenemos, cuánto deberíamos tener y esas diferencias es lo que llamamos fluctuación. Bueno, aquí ya dice, este factor de riesgo puede generar daños a la infraestructura y obtuvo una calificación de riesgo alto en todos los escenarios identificados. No solamente me detuve aquí porque es un riesgo latente, sino porque es algo que puede generar un impacto gigantesco, muchachos, ambientalmente en la comunidad. Entonces dice el objetivo, actualización y mejoramiento de las tecnologías que tienden a minimizar riesgos ambientales. Por eso mencionaba la inversión millonaria que hizo Terpel en la estación, haciendo ese recubrimiento interno de los tanques en enero, diciembre y enero del año pasado y antepasado, prevenir y mitigar los riesgos que pueden ocasionar derrame o fuga de hidrocarburos, en atender de manera eficaz las emergencias que se presenten en la ADS. Mitigar impactos causados por derrames o fugas durante la operación de la estación, solución y remediación de problemas ambientales anteriores. Entonces, ¿cuáles son las amenazas de riesgo? Volcamiento de vehículo. Nosotros podemos tener un derrame porque un vehículo se volcó, por un choque de un vehículo también podemos tener derrame, choque del vehículo en el momento de la descarga, eso ya sería estar muy de malas. Sobreinclinación del vehículo, esto sí ha pasado. Sobrellenado de los tanques, eso también ha pasado, muchachos, eso también ha pasado por no revisar, como les decía antes, bien el nivel de cada uno de los tanques donde se van a, a almacenar o a descargar los productos. Ese sí es una amenaza latente, ruptura de tanque subterráneo de almacenamiento, eso puede pasar y entonces por eso le hicimos un recubrimiento que genera un vacío y está monitoreando 24/7 de forma continua la presión que hay en esa doble pared para que en el momento en que un tanque de estos tenga una fisura, pues ahora, yo aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles que nosotros tenemos una super estación de servicio, gracias a Dios, porque primero que todo los tipos que fueron a hacer en diciembre del año antepasado y enero del año pasado estas obras, me mostraron el calibre de las láminas de nuestros tanques. Entonces decían, estos tanques con este calibre tan grueso, este acero ya no se consigue. Estos tanques que usted tiene ahí enterrados van a durar otros 100 años. Y aparte de que son tanques absolutamente robustos, ahora tienen ese recubrimiento que les cuento que es una tecnología de monitoreo continuo. Entonces nosotros estamos en una superestación de servicio. Cierro el paréntesis. Ruptura de tanques, bueno, ruptura de líneas de conducción, también por eso la Videra hace un sistema de una revisión de presión de toda la línea, desde el tanque hasta el surtidor, pues verificando y si hay fluctuaciones en la presión de esas líneas de conducción va a generar una alarma. Dice manipulación inadecuada de la barra de medición. Pues si por alguna razón se nos llega a dañar la vidrio y tenemos que medir con vara, pero la persona no sabe que la vara tiene que llegar hasta el fondo, que tiene que ser recta, pues eso es una manipulación inadecuada de la barra de medición y la lectura va a ser totalmente errónea. Entonces todas estas que estamos leyendo son amenazas de riesgo: ruptura de manguera dispensadora, ruptura de tubería hidráulica, caída de infraestructura canopy, sobrellenado de las trampas de grasa, rotura de manguera de succión del lodo, ruptura de tubería hidráulica, desacoplamiento repentino de elemento a cambiar, ruptura de tuberías y flexos, ruptura de caja contenedora, sobrellenado del canal perimetral, taponamiento del canal perimetral. Bueno, ruptura de tanque subterráneo, almacenamiento, ruptura de mangueras y tubería hidráulica, desacople de conexión hidráulica, ruptura de mangueras y tubería hidráulica, inadecuada utilización de insumos, ruptura de manguera de riego, ruptura de tubería de conducción de agua, sobrellenado de zona verde, inadecuada manipulación del aceite, goteo de aceite del vehículo, inadecuada utilización de insumos. ¿Cuáles son las causas de todas esas amenazas de riesgo que acabamos de controlar? Puede ser fallas mecánicas, puede ser ahí como dice la última, un adecuado diseño de infraestructura. No crean, los médicos también se mueren. Hay estaciones de servicio que se quedaron mal hechas desde el comienzo, no es nuestro caso afortunadamente. Eventos naturales, un sismo puede hacer que se desacople tubería, ¿sí? Una falla mecánica es que un flexo, como lo mencionaban ahí, o un acople, por lo que sea, por tiempo, por falta de mantenimiento, por lo que sea, se desgastó y entonces se rompe, no aguanta una presión, bueno, tantas cosas. Y la falla humana es que, por ejemplo,
puntualmente lo voy a decir, un mal acople en el momento de, de, de descargue de producto. Esa es una falla humana que aunque la manguera y el boquerel estén en buenas condiciones, si no se hizo el ajuste correspondiente, pues entonces la probabilidad de que tengamos un derrame es altísima. Los impactos a controlar, pues obviamente la contaminación del suelo, la contaminación del agua subterránea, la contaminación y afectación de la calidad del aire, intoxicación, lesiones, daño a la infraestructura LDS, pérdidas económicas, alteración del tráfico, tantas cosas que pueden suceder. Proceso que aplica, como lo mencionamos, recibo de producto de combustible en la EDS, gestión de inventario, suministro de combustible, tipo de medida lo que estamos tratando es de prevenir y mitigar, y el responsable es el administrador de la EDS, entonces por eso estoy haciendo este video para, bueno, hora y 10. Vamos a ver en cuánto termino. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, entonces, ¿cuáles son las metas? Disminuir los riesgos potenciales que puedan generarse a partir de derrames o vertimientos sin tratar durante el desarrollo de la operación. Ahí hay unos indicadores de éxito que no vamos a revisar: proteger las instalaciones existentes propias, evitar derrames y limitar la propagación del siniestro. Perfecto. Esto es lo que también más me interesa. ¿Cuáles son las medidas preventivas generales? Entonces, acción. Realizar jornadas de capacitación sobre el manejo de derrames o vertimientos sin tratar. Debe incluir simulacros. El simulacro, espero poder hacerlo en los próximos meses antes de que termine el año, que hagamos un simulacro en campo, pero la parte de la capacitación teórica es lo que estamos viendo hoy. Se debe contar con el personal y los equipos requeridos para el manejo de derrames y vertimientos sin tratar de acuerdo a las amenazas y elementos de riesgo que debemos tener protegidos y la normatividad vigente. Estoy leyendo las acciones. Se deben dotar los elementos para el manejo de derrames o vertimientos sin tratar, tales como kit antiderrame, los tenemos en las islas. Estos elementos deben ser de fácil acceso y su tipo debe ir de acuerdo al tipo de riesgo. ¿Por qué en isla tenemos esos kits de derrame? Porque pues ahí tenemos un riesgo de derrame, aunque no son pues 50, 40 galones, no. Pero ese galón tiene una pérdida económica y también genera un impacto. Entonces no pensemos que porque son 1 o 2 galones no genera un impacto ambiental, eso también genera un impacto ambiental. Estamos haciendo esta capacitación para evitar errores humanos, así como dice ahí. También la instalación de mecanismos para la prevención de derrames durante el dellenado, tales como conexiones de llenado que impidan los derrames durante la operación. Nuestros boquereles, digamos que todo eso está diseñado pues para que no sea tan fácil que por una mala conexión se genere un derrame, pero es una combinación no solamente de los equipos, sino también de la pericia y la buena capacitación del personal. Tenemos también un canal perimetral en la zona de llenado en buen estado, limpio. Limpio si es una parte que les corresponde a ustedes todos los días hacerlo, y que esté impermeabilizado es una responsabilidad de pues Yolanda, mía, de Carlos y del área de mantenimiento, pues para levantar la mano cuando vemos que esa impermeabilización ya está en malas condiciones. Tenemos una revisión constante de la bitácora ambiental, que esto está en cabeza de Yolanda y pues las personas que le ayudan a ella diariamente a hacer bitácora. En ellos estamos y la organización en Yolanda ha determinado, pues ha delegado ese control de la bitácora ambiental que es tan fundamental en las estaciones de servicio. También tenemos aquí una realización periódica de pruebas de hermeticidad en las líneas de conducción y tanques de almacenamiento. Esas son actividades de mantenimiento periódicas. Instalación de spill container en el cual cuenta con espacio para contener un poco de combustible, 5 galones sobrante, y a través de una válvula de purga devolver el combustible al tanque. Los que descargan también todos deberían conocer cuál es el spill container, un contenedor que tiene hasta 5 galones para de hecho ahí sí queda mucho combustible. Esos spill containers sí están muy bien diseñados porque siempre en los descargues queda algo y hay que purgar eso para que vuelva al tanque. Volvámonos aquí un poquito. Entonces dice personal requerido: técnicos, isleros, administrador, jefe de patio, asistente administrativo. Todos los que estamos aquí. Por ejemplo, los indicadores de seguimiento de este tema son tener el número de kits que corresponde, el número de jornadas de capacitación, por lo menos una al año. Por eso estamos haciendo esta hoy.
Mantenimiento de los equipos de elemento y número de siniestros registrados en bitácora ambiental, todo eso es el control que lleva Yolanda. Número de atención de siniestros registrados en bitácora ambiental. Cada novedad que tenemos, Yolanda lo anota. Medidas durante el llenado de los tanques de almacenamiento, y yo creo que con esto, pues, así como dice el cantante, con esta me despido, porque ya vamos para hora y cuarto. Entonces dice, para evitar el sobrellenado, para evitar los derrames por sobrellenado se deben seguir las siguientes normas de operación de residuo de combustible. Asegúrese de que hay un espacio suficiente en el tanque antes de hacer la entrega del producto. Creo que ya fui muy enfático en eso. Supervisar visualmente la entrega total del producto para prevenir el sobrellenado. Y muchachos, aquí yo quiero detenerme en esto porque ve uno las cámaras y entonces no, es que el conductor está ahí, entonces yo me voy a ir a hacer otra cosita aquí porque es que yo sé que eso se demora unos minuticos, alcanzo a ir al baño, alcanzo a ir allí a buscar en el cuarto de promotores que se me quedó la tabla. No, muchachos, yo conecto la manguera y me quedo ahí al lado de la manguera hasta que termine de descargar el producto. Estas cosas no aparecen en estos procedimientos porque sí, estas cosas aparecen en estos procedimientos porque es que ya ha pasado. Bueno, entonces por eso dice supervisar visualmente la entrega total del producto para prevenir el sobrellenado. Utilizar los dispositivos de prevención para sobrellenado instalados en el tanque. ¿Qué más dice? Derrames durante el llenado de tanques. Parquear el carro tanque donde no cause interferencia de tal forma que se quede en la posición de salida rápida. Instalar el extinguidor cerca de las bocas de llenado, eso es fundamental. Siempre, siempre el satélite ahí al lado de el extintor satélite ahí al lado del descargue, que esté de fácil acceso. Instalar vallas o conos para bloquear el tráfico en la zona de descarga. Verificar que no haya fuentes. eh, Verificar que no haya fuentes de ignición de los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, llamas, etcétera. Eso es una medida visual que tenemos que hacer. No nos confiemos, muchachos. Periódicamente hablamos de este procedimiento porque la confianza es la que a veces hace que, no, es que yo llevo descargando 10 años, 8 años, 5 años, 4 años, y ese exceso de confianza nos puede terminar jugando en contra. Entonces, esa verificación visual de que no haya material ignífugo, cigarrillos, un conato, lo que sea, parece una obviedad, pero hay que verificar. Verificar que el carro tanque tenga los sellos en su sitio y verificar que las cantidades solicitadas coincidan con las entregadas. Obviamente, las mediciones de los tanques. Ahí es lo que sigue, medir los tanques para garantizar que tengan el cupo disponible para recibir el producto. Mire, el papel y la tinta aguantan todo, pero uno hace la medición no solamente para asegurar que nos están enviando el producto de planta que los documentos dicen y que nos van a cobrar lo que efectivamente nos van a entregar, sino que tal yo en un compartimento creyéndole en los papeles y el conductor que en un compartimento vienen 1000 y vienen es 3000 y no mido y descargo eso en un tanque al que solamente le caben 1000. O sea, todo esto, muchachos, son cosas de la vida real que han pasado. Verificar el correcto acople de las mangueras en la boca de llenado, también me detuve ahí, eso es fundamental. El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado en posición de rápido acceso a la válvula de descarga, cerrar rápido, o sea, lo primero que uno hace durante un descargue en el caso de que haya un derrame es ir a la fuente, o sea, a la válvula y cerrarla. Después de la entrega verificar que los compartimentos de carro tanque estén vacíos antes de desconectar la manguera, también lo mencioné hace un rato. Bueno, y vamos a ver las medidas durante la venta de combustible, no solamente en el descargue, porque es tal vez la actividad que más hacemos y pues la que también tiene riesgos. Dice, en el surtidor de la isla se encuentran instalados equipos y elementos que ayudan a prevenir el riesgo de derrame o fuga de hidrocarburos, tales como construcción de piso, impermeable en zona de islas, tanques, cada contenedora de equipo surtidor, válvula breakaway. Ustedes saben que cuando un cliente se llevó la manguera, pues ahí queda la válvula que bloquea que no haya un derrame porque bloquea el flujo por esa manguera. Válvula de impacto, que esa es la que tiene el surtidor. Supongo que Yolanda a todos les ha enseñado cuál es la válvula de impacto y les ha dado esta inducción de dónde están cada uno de estos elementos como rejilla perimetral, breakaway,
La válvula de impacto es que cualquier movimiento que tenga el surtidor de una vez corta el flujo de combustible dentro del surtidor evitando derrames. Dice, la mayoría de los derrames durante esta etapa de la operación se ven a desprendimientos de las mangueras de los surtidores. Oiga, que bueno, yo llevo 1 hora y 20 y como no los veo bostezar, entonces pude tranquilamente eh, abarcar lo que quería abarcar. Es un video un poquito largo, pero es que, les repito, un documento de 255 hojas, pues en 15 minutos es muy difícil y la idea es que queden bien capacitados y hagamos una buena divulgación. Bueno, la mayoría de los derrames durante esta etapa en la operación se deben a desprendimientos de las mangueras de los surtidores y o dispensadores, por desajuste entre la pistola y el tanque, ya hablamos de eso, o descuidos de la interrupción oportuna en el flujo de combustible. No, es que este señor iba a tanquear 100.000 pesos, entonces aproveché allí para llevar el sobre al... No, quédese ahí, usted no sabe qué pueda pasar con esa manguera y con ese tanqueo. Los derrames durante la distribución de combustible pueden evitarse y disminuirse combinando una buena organización y limpieza en las islas con un buen procedimiento de llenado. Un procedimiento de llenado correcto es donde el islero está ahí cerquita para atender cualquier eventualidad durante el tanqueo, ¿cierto? Y un buen procedimiento de llenado de los tanques de vehículos. Entre las prácticas estándares para la distribución de combustible se encuentran garantizar que la distancia entre el vehículo y el surtidor permita una conexión sin tensión entre la manguera y el tanque. Asegúrese que el motor del vehículo esté apagado para empezar la distribución de combustible. Norma de seguridad básica. Asegúrese que existe señalización de no fumar y el tipo de combustible que se va a suministrar. No solamente la señalización, sino verificar que, bueno, ahí está después, hacer respetar vehementemente las normas de no fumar, garantizar que la pistola y el equipo de distribución esté dentro del tanque del vehículo cuando se inicia la distribución, también hablamos de eso, ubicar vehículos dentro del área protegida por las canaletas de contención, bueno, igual nuestras mangueras no son tan grandes como para ir a tanquearlos por allá en la entrada. Marcar exactamente la cantidad de combustible deseada por el usuario. Hay derrames que se han presentado por eso, también lo mencionaba hace un rato, bien sea en galones o en precio. Supervisar en todo momento el llenado del tanque para evitar el tiempo de reaccionar y cerrar oportunamente el mecanismo de llenado de manguera. Garantizar que no exista combustible fluyendo a través de la manguera cuando ésta se retira del tanque de vehículo. Colgar nuevamente la manguera y verificar que toda su longitud se encuentre bien sobre la isla. Entonces, ahora las medidas de control, verificar el estado y disponibilidad de los kits de manejo y recolección de derrames, eso lo hacemos con Yolanda y la bitácora también pide que hagamos una inspección frecuentemente de eso. Realizar inspecciones visuales, realizar detección de fugas en sistemas de contención secundaria, pozos de monitoreo y la sonda Biderroot constantemente, por eso decía que la bitácora es fundamental. Realizar la gestión de inventarios, que eso es lo que hacen Yolanda y Carlos todas las mañanas cuando llegan a revisar las tiras de lo que se vendió y con cuánto amanecimos y cuánto se descargó. Bueno, entonces las medidas de mitigación o compensación. Derrames de baja magnitud se deben contener los derrames de líquidos inflamables y se realiza la limpieza empleando los materiales absorbentes adecuados. Material oleofílico, es un material absorbente. Creo que todos también, Yolanda, ya les comentó cómo funciona esto. Reportar inmediatamente al superintendente del distribuidor mayorista cualquier derrame ocurrido durante la distribución de combustible que no haya sido controlado. No desactivar el seguro automático de la pistola. ¿Por qué lo vamos a desactivar? Eso hay que verificar, es que, bueno, pero ustedes sí levantan la mano muy rapidito cuando identifican que ese seguro de la pistola no está funcionando. Frecuentemente se desactiva el seguro de la pistola con el fin de sobrellenar los tanques de los vehículos. Esta práctica debe prohibirse. Bueno, a ver, ahí yo no... La verdad es que pues siempre hay que tratar que el cliente se lleve un poquito más. Esto hay que mirarlo con buen criterio. Hacer adecuada disposición final de los respel generados. Cuando ya hay un derrame de gran magnitud, muchachos, ojo acá, el que se me está durmiendo, ya. El problema de esto es que lo pueden estar viendo en la cama, entonces los dormí. Entonces, cuando hay un derrame de gran magnitud, lo primero es identificar el problema, cerrar el tanque y suspender la distribución de combustible. Por eso les decía que no nos vamos siempre mientras estemos descargando ahí al lado de la válvula para poder accionar el cierre inmediatamente si hay un evento. Desocupar el tanque y dejar fuera de servicio sus respectivos sistemas de conducción y distribución, cancelar nuevos pedidos de combustibles, es un tema más administrativo.
Determinar hacia dónde se dirige la fuga. Esto es fundamental. Las fugas pueden dirigirse hacia las construcciones subterráneas habitadas, ductos subterráneos, suelos, aguas subterráneas y superficiales. Eso ya es en el caso de que no lo podemos contener en la estación, entonces toca notificar a los afectados, a Terpel, a todo el mundo, y eliminar posibles fuentes de ignición. Si ya no lo pudimos controlar, pues hacer una visual de hacia dónde va el combustible, que no vaya a estar en un lugar donde puede hacer que se genere un conato de incendio, no fumar, no operar interruptores, no conectar ni desconectar enchufes, cables de extensión. Por ejemplo, nuestra estación está inclinada hacia el lubricentro, ¿cierto? Hacia allá están dirigidas las trampas de grasa, etcétera, ustedes lo conocen. Pero ahí nosotros tenemos unas tomas de la luz, que es la que dejamos prendida ahí, pero también tenemos unas tomas que usaba ahí el lavadero y hay una bomba y todo, entonces hay unos elementos eléctricos que sí pueden generar ese punto, que dice cortar electricidad con el totalizador de la extensión de botón de apagado de emergencias de una fuente remota, cortar todo el suministro de gas existente, no operar ninguna clase de vehículos, medir la cantidad de vapores inflamables presentes en el aire mediante explosímetro que indique el porcentaje de límite inferior de inflamabilidad. Todo esto ya se hace con las autoridades competentes a las que les hemos notificado de este tipo de derrame. Localizar la entrada de vapores y combustible, remover el producto libre, reporte de la fuga, el operador o el dueño de la estación está obligado a reportar fugas que se presenten. Implementar medidas de remediación dirigidas, remover vapores, productos libres y solucionar limpiar suelos, aguas que no pudieron limpiarse durante las tareas de emergencia o cuando la fuga ha migrado fuera del área de la estación a través del suelo y agua. Por eso les digo que aquí estamos hablando ya de otra cosa. Bueno, prevención y atención de incendio o explosión para la operación. Vamos a ir directamente. Ya sabemos que puede ser por falla humana, por recibo de producto de combustible, gestión de inventarios. Bueno, entonces las medidas preventivas, realizar jornadas, estamos hablando ahora de incendios, ¿no? Realizar jornadas de capacitación sobre los métodos para combatir diferentes tipos de incendios, debe incluir simulacros, eso lo hicimos en febrero. Se debe contar con el personal y los equipos requeridos para enfrentar incendios. Acabaron de llegar, todos los extintores fueron sometidos a pruebas, a recargas, las recargas anuales, y también ahora la ley exige pruebas hidrostáticas y también las pagamos, conseguimos el proveedor y ahora hacemos pruebas hidrostáticas a todos los extintores, precisamente acaban de llegar. Entonces, aparte, se deben instalar equipos para combatir incendios como extintores en los lugares donde se hayan identificado riesgos de incendio. Obviamente están en islas, oficinas, los satélites ahí en el patio, acceso directo. Tener en cuenta que las medidas preventivas contempladas en la ficha de prevención y atención de derrame y fugas de combustible, las medidas preventivas contempladas en la ficha de prevención y atención de derrame y fugas de combustible. Verificar el estado de los breakers y disyuntor eléctrico. También el año pasado, en enero, quedamos con un nuevo tablero eléctrico. Es que nosotros estamos en una estación viejita, pero bien mantenida y, 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 con una actualización tecnológica importante. Para los que no sepan, todo el cableado, el tablero eléctrico es nuevo, ¿sí? Y el cableado, eso se rompió, los que estaban ahí se rompieron, y del cableado eléctrico a los surtidores, todo ese cableado es nuevo. ¿Por qué es importante? Porque pues todo el tema eléctrico termina siendo, nosotros podemos no estar viendo eh, un cortocircuito que va por el subsuelo, ¿cierto? En la tubería y debajo de los surtidores, pero tener un cableado nuevo y unos tableros nuevos, pues disminuye y mitiga ese riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué? Pero La Juana es una superestación. Registrar la información en la bitácora ambiental, tener en cuenta las medidas de control contempladas en la ficha de prevención y atención de derrame y fugas de combustible,
Llamada de atención, suspensión de la actividad en caso de incendio forestal, no es nuestro caso, solicitud de refuerzos de movilización de brigadas, bueno, eso ya es cuando definitivamente el incendio alcanzó unas proporciones. Análisis y daños de proceso post-evento, reponer el equipo empleado en el control de la conflagración. Pues obviamente si uno tiene un conato de incendio y utiliza un extintor hay que volverlo a recargar, mandarlo a mantenimiento. En caso de presentarse heridos se debe coordinar el traslado al centro de salud más cercano. Tener en cuenta que las medidas de mitigación y compensación contempladas en la ficha de prevención y atención de derrames y fugas de combustible tales como medir la cantidad de vapores, eso ya lo habíamos visto, remover producto libre, implementar medidas de remediación dirigidas a remover vapores, también lo vemos ahorita. Bueno muchachos, tal vez esta es la parte que les quería mostrar de este documento, vimos como lo más relevante. GNB me quedaba por fuera y GNB para completar como las actividades fundamentales de la estación. Vamos a verlo así, a leerlo rápido, pero no es menos importante. También tenemos riesgos asociados a la distribución ¿qué dice? Fugas de baja presión, ERM, tuberías antes del compresor. Si se llega a detectar una fuga de gas, evaluar qué tan fuerte es la fuga. Si se siente un olor fuerte y silbido saliendo de cualquiera de las tuberías, detenga las operaciones. Equipo de gas. Un olor, puede ser las dos o puede ser una de las dos. Olor y silbido saliendo de cualquiera de las tuberías, detenga la operación en caso de duda de peligrosidad o riesgo de fuga, cierre preventivamente. Accionar cualquiera de las paradas de emergencia. ¿Y saben por qué lo digo? Porque ustedes son muy ágiles y son muy pilos y están ahí, pues obviamente porque los surtidores es donde ustedes trabajan y es en la zona de llenado donde ustedes permanecen, pero hay que estar muy atento al olor, dónde se está presentando la fuga, porque es que aquí estamos hablando desde antes de compresor, o sea, es el sistema ERM por donde llega el gas a la estación de servicio antes del compresor, entonces una fuga ahí es un riesgo gigantesco. Y miren que estas jornadas son muy buenas muchachos porque yo no sé quién durante el turno le echa una pasadita por allá y le da una vuelta al compresor o al RM a ver que todo esté bien. Creo que nadie. Entonces es muy importante. Ahí dice evaluar y para poder evaluar pues primero hay que identificar. Bueno, accionar cualquiera de las paradas de emergencia y cerrar la válvula de color rojo. Ahí hay una llave de color rojo allá donde está la tubería. Esa es la válvula de color rojo. El RM básicamente es esas tuberías que ustedes ven que está detrás del compresor. Como les repito, esa es la tubería por donde llega el gas a la estación. Al cerrar esta última válvula, usted está impidiendo que entre gas a la estación, por lo que la fuga debe parar. Recuerde que esta válvula es de cierre rápido, por lo que solo es necesario darle un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta, creo que la instrucción es supremamente clara. Llamar al personal de mantenimiento de Terpel y avisarles de la fuga, eso lo hacemos siempre. No permitir acceso de personal ajeno a Terpel a la zona de la fuga. Revisar si la fuga se está haciendo cada vez más fuerte. Esto lo puede hacer oliendo la zona. Recuerde que el gas no es tóxico, por lo que puede realizar esta actividad sin ningún problema. En caso de que el olor sea más fuerte, llame nuevamente al personal de Terpel notificándole el aumento de la fuga y pida recomendaciones tales como si es necesario parar la venta. Esperar hasta que el personal contratista de Terpel llegue a la estación de servicio y se dé la orden de restablecer el servicio. Esos son fugas de baja presión. Si tenemos una fuga de alta presión entre el compresor y las islas, ya acuérdense, RM, tubería antes del compresor, cuando viene, por decirlo así, entre comillas, de la calle. Ahora, si tenemos una fuga de alta presión entre el compresor y las islas, si llega a sentir fuerte olor a gas en el compresor, cascada o tuberías ubicadas entre dichos elementos, usted debe evaluar qué tan fuerte es la fuga. Si siente olor o silbido saliendo de cualquiera de las tuberías, detenga las operaciones. Básicamente lo mismo. Lo mismo, solo que aquí, eh, pues usted recuerde que estas válvulas son de cierre rápido. Aquí en este caso, en el punto dice, si llega a sentir olor fuerte en cualquiera de los surtidores, mangueras y o tuberías ubicadas entre dichos elementos, usted debe, si la fuga es solo de uno de los elementos de uno de los surtidores, usted debe parar la venta de gas en la isla del surtidor afectado y cerrar las válvulas manuales ubicadas debajo de la tapa metálica al lado del surtidor.
Recuerde que estas válvulas son de cierre rápido, por lo que solo es necesario darle un cuarto de vuelta. Muchachos de gas, es muy importante que identifiquen, hay tres niveles. Entonces, en el surtidor está el cierre de la válvula de la manguera, el cierre de todo el surtidor que cierra las dos caras. Identifiquen todas las mangueras perdón, las válvulas de cerrado de GNB. O sea, una persona que está trabajando en GNB, Yolanda le puede explicar y a veces con muchos de los antiguos hemos salido a campo a identificar esas válvulas, pero yo no sé si todos tienen claro, por ejemplo, obvio, la de la manguera todos lo tienen clarísimo, pero la del surtidor que hay que abrir la tapa que está en el suelo, o este del LRM que hablaba ahí también, porque al final si nosotros tenemos una eventualidad en gas, siempre vamos a tener que cerrar la del ARM atrás, ¿sí? Si estoy hablando de una emergencia de fuga mayor. Llamar al personal de mantenimiento, solo lo dice de atrás, ya lo leímos. Si el olor a gas persiste y es más fuerte, usted debe parar la venta de gas a toda la ADS. Lo que les decía, cerrar las válvulas manuales ubicadas debajo de la tapa metálica al lado de los surtidores, precisamente lo que les estaba diciendo, y accionar cualquiera de las paradas de emergencia de la estación de servicio. Todos conocen las paradas de emergencia de la estación de servicio. Eso lo vamos a meter en la evaluación o en la encuesta a ver qué tanto la conocen. Arrastre los vehículos que se encuentran en isla. Al realizar esta actividad usted está previniendo que se produzca un conato de incendio debido a la presencia de gas que se encuentra en la zona. Esperar hasta que el personal de contratista llegue. Bueno, eso es lo mismo de ahorita. Actividades después de una emergencia, realizar limpieza del área afectada, restablecer el funcionamiento. Fugas por arranque de manguera. Si la manguera sufre una ruptura por agente externo, vehículo, ruptura del desgaste de material generándose una pérdida de gas, de inmediato el operador de turno debe accionar cualquiera de las paradas de emergencia, cerrar válvulas manuales ubicadas debajo de las tapas metálicas al lado del surtidor. Recuerde que estas válvulas son de cierre rápido, solo es necesario un cuarto de vuelta, todas son de un cuarto de vuelta. Despejar el área empujando los vehículos que se encuentran cerca, cerrar la venta. O sea, ¿por qué es raro? Es que este es el tema de que me gusta hacer preguntas. ¿Por qué es necesario empujado? ¿Por qué sacamos los vehículos empujados y no que los prendan? Porque cuando uno prende un vehículo genera una chispa. ¿Y qué pasa si, como nos enseñan en las capacitaciones de manejo de fuego, si yo tengo los tres elementos para el fuego? Una fuente, que en este caso es la chispa, oxígeno, que está presente en todo lado, y el combustible, que en este caso es el gas que está en el aire, pues puede haber una explosión. Bueno, por eso es fundamental cuando hay una fuga que los vehículos se saquen empujados. Cerrar la venta de surtidor averiada, llamar al personal de Terpel si usted percibe que el olor debe tener la venta en toda la EDS y avisar la situación. Básicamente siempre es parar la venta, parar, informar, parar, informar. Bueno, procedimiento en caso de incendio de islas, líquidos y gas natural. Esto lo vimos hace poco, los tipos de extintores que hay. Esto lo vimos en la capacitación de control de fuego y manejo de extintores que nos dieron los bomberos. Entonces ya casi vamos para la hora y 40. Yo creo que lo que les quería transmitir que básicamente fue el tema de derrames, el tema de incendio y el tema de fugas en GNB. Entonces tenemos cubiertas como las actividades de mayor riesgo en la ES. Aquí hay unos temas de explosión del cilindro durante el tanqueo. Y aquí básicamente para evitar muertes eh, hay que hacer cumplir el caso de seguridad en gas siempre y que no haya personas atrás, porque esos cilindros de gas normalmente están ubicados en la parte trasera de los vehículos. Bueno, muchachos, yo les dejo el video colgado aquí en YouTube. Yo espero que lo estén consultando. Me encantaría que de verdad pasen a la oficina si quieren reforzar, por ejemplo, esos temitas ahí de la gente de gas o líquidos si tienen algunas dudas o verificar los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, equipo, nuevas formas de capacitarnos y hacer divulgación de documentos, nos seguimos reinventando. Esa palabra la detesto, pero ahí nos seguimos reinventando con esto. Y espero que haya quedado supremamente claro todo, que esté muy bien. Hasta luego.